Muy buenos días al pueblo de Dios. ¿Cómo amanecen todos mis hermanos? Con su cafecito. Salud para todos. Para esta linda mañana nos corresponde el capítulo 25. Ya vamos en el 25. Decía Beto ayer que del capítulo 25 en adelante eran capítulos llenos de detalles, muchísimos detalles. Y aquí no es para menos la cantidad de detalles y cosas interesantes que Dios nos regala, y cada detalle tiene un propósito que es lo más interesante, una razón. Son muchísimos, pero pues vamos solamente a tocar quizás algunos por cuestión de tiempo. Aquí en el capítulo 25, Dios en sus en sus primeras palabras dice lo siguiente: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Dios da una instrucción precisa para que el pueblo recoja ofrenda para un propósito determinado. En este capítulo se habla de esa ofrenda, se habla de el tabernáculo, del arca de la proposición, del arca del pacto, de querubines, de la mesa de la proposición, la mesa del pan, del candelero, una cantidad de muebles y de artículos que eran necesarios para que Dios organizase ese campamento donde iba a morar él. Algo interesante es que al comienzo se habla de ese tabernáculo, ¿no? De esa carpa, de esa, dijésemos, casa rodante. Dios quería estar en medio de ellos. Dios quería estar con ellos. Y por eso, pues, quería que le fabricasen ese lugar, ese tabernáculo, para poder de verdad estar con ellos. Lo interesante de esto es que Dios hace propia cada paso que daba el pueblo. Dios también lo daba. Cada tormenta, cada necesidad, cada ataque de enemigos, esas largas jornadas, esa peregrinación también. Dios estuvo en esa peregrinación con ellos, estaba en medio de ellos, era el centro de ellos. En el versículo que presentaba Beto esta mañana, habla precisamente de eso. Yo habitaré en medio de ellos. Un propósito grande de Dios para con su pueblo. Voy a estar con ellos, yo los saqué de esclavitud, yo quiero estar con ellos. Nada diferente a lo que sucede hoy en día con nosotros. Él quiere estar con nosotros. Cristo Jesús quiere estar con nosotros, está en medio de nosotros, está en nosotros, y de esto quizás hablaremos un poquitico ahorita. Para hablar de cada uno de los artículos, de los muebles que estaban haciendo allí, que Dios quería que le elaborasen, que le hiciesen, está el arca, da dimensiones precisas, se habla de mucho oro en todas estas construcción, demasiado oro. Hay algún curioso que habla hablando en moneda, dice que supera los 13 millones de dólares la cantidad de oro que poseía todo este lugar. Es demasiado oro. La pureza del oro representa también deidades. La pureza del oro representa el honor de todo rey. Siempre quieren tener muchísimo oro, y Dios, por supuesto, en toda su deidad, manifiesta también esta parte, lo que es el oro. Dentro de esa arca debían haber unos utensilios bien claros que él quería manifestar allí. Decía, el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y la ley. Era interesante esto porque todo esto tenía mucho que ver con, con lo que venía para nosotros, que era Cristo Jesús. Sabemos que Él es el pan de vida, el maná alimentó a ese pueblo en el desierto. Y Jesús en Juan
dice, yo soy el pan de vida. Claramente manifiesta esta posición y vemos ese ejemplo tan grande, esa sombra tan grande que se traslada para estos días. Luego viene la vara de Aarón que reverdeció, madero navar, un madero muerto, un madero sin vida y reverdece, significa Cristo resucitado. Quizá para nosotros puede ser más fácil entender esto, pero en esa época, imposible. Y la ley, ¿quién iba a estar en esa ley? Cristo Jesús, que la cumplió plenamente. Cumplió toda la ley sin faltar en nada. Da instrucciones también Dios del propiciatorio. Hágame la tapa del arca. Entre comillas, el arca no era un bote, ¿no? El arca era un cajón. Me llamaban el arca, pero no era ningún bote y en eso es bueno que lo veamos y lo entendamos. Era un cajón, sencillamente. Hay que hacerle una tapa, hay que tapar esos utensilios. Dios da instrucciones de que graben en ellos unos querubines que miran hacia abajo, hacia el contenido del arca, y donde Dios iba a estar en la presencia de su pueblo, iba a representar que su pueblo pudiese llegar a él, a esta arca. Esta arca estaba construida de oro, madera y oro, madera y oro, madera y oro. La madera representa la naturaleza. A pesar de que estaba recubierta de oro, no dejaba de ser madera, no dejaba de contener esa representación de pureza. La naturaleza tampoco se perdía porque estuviese recubierto de oro la madera. Conservaba también esa naturaleza como Cristo Jesús conserva esa naturaleza y se hizo carne y habitó entre nosotros, que ese es un punto bien interesante. Se habla de la mesa para colocar los panes. Esa mesa es interesante porque Dios se muestra como un padre proveedor, donde había allí 12 panes que representaba cada tribu, donde cada primer día de la semana colocaban pan fresco y el sumo sacerdote y ellos se dedicaban y consumían ese pan, que quedaba algo añejo, lo consumían ellos, pero siempre el primer día de la semana había pan fresco. Habían 12 panes recordando esas 12 tribus. ¿Sí? El candelero de oro puro, con 7 lamparillas para iluminar. Como Dios ilumina el camino, Jesús dice también en Juan, yo soy la luz del mundo. Entonces, una cantidad de sombras y cosas que nos muestra aquí toda esta cantidad de detalles que poco a poco, quizás leyendo nosotros cada uno de manera individual, podamos descubrir tantas cosas interesantes que presenta todo esto. Mucho oro, mucha representación. Una parte que me llama mucho la atención es realmente en el verso 10, en el verso 17, el propiciatorio, la tapa del arca. Tiene una gran representación, tiene un gran simbolismo porque allí era donde se hacía la ofrenda de expiación. Era allí donde el sumo sacerdote entraba en sacrificio a rociar con la sangre de un becerro para el perdón de los pecados del pueblo. Eso tiene un simbolismo impresionantemente grande. Dios ya había planificado que a través de la sangre podía redimir. La ley estaba ya para ser promulgada, iba a ser presentada y Dios ya estaba manifestando cómo podía el pueblo acercarse a él a través de la sangre de un cordero. Hoy en día tenemos a Cristo Jesús, ese cordero perfecto que derramó su sangre para nuestra salvación, para permitir que nosotros nos acercásemos a él. Vamos a leer aquí en Hebreos, perdón, en Primera de Pedro. En Primera de Pedro, en el versículo 18, dice lo siguiente:
Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados, y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Fue la sangre preciosa de Cristo la que permitió que pudiésemos acercarnos a Él. Ahora, ¿cómo es posible que un pueblo que era esclavo, de dónde iba a sacar oro, de dónde iba a sacar plata, de dónde iba a sacar todo? No conozco esclavo rico. No sé cuántos esclavos con tanta riqueza puede haber un pueblo que estaba esclavizado, y de dónde va a sacar esto. Mire, Dios no nos pide nada que no podamos dar. Absolutamente nada. Por aquí en unos capítulos atrás, en el Éxodo, en el capítulo 12, dice claramente de dónde sacaron ellos esas riquezas y para qué. ¿Para qué ellos esas riquezas? ¿Acaso no estaban siendo liberados? De libre, vámonos, vámonos, ¿qué cuento está recogiendo nada? Pero escuchen, no recuerdo si el hermano que nos enseñó en el capítulo 12 habló de esto, no lo recuerdo. Dice aquí en Éxodo, en el capítulo 12, en el versículo 35, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto podían. Así despojaron a los egipcios. Ellos iban cargados de riqueza. ¿Y para qué? Para esto, para lo que Dios está pidiendo. Él no nos pide nada que nosotros no podamos dar, nada que no podamos dar. Dice la palabra de Dios que Dios ama al dador alegre. Eso pasó aquí, eso realmente pasó aquí, de la voluntad de su corazón. Lo más interesante es que cuando Dios pide, Dios no había dicho para qué. ¿Qué es lo interesante? Simplemente Él dice, recojan ofrendas voluntariamente, de corazón, y no ha dicho el propósito. Eso es lo bonito de dar, eso es el bonito ejemplo que Dios nos quiere dejar, y quiere que nosotros estemos con este real mensaje. Él aún no ha presentado ningún propósito para recoger plata y le está pidiendo. Hay que tener un corazón dispuesto para dar antes de tener una necesidad para pedir. Hay que tener ese corazón dispuesto, hermanos, para dar antes del propósito. No tiene que haber siempre un propósito para recoger, para ofrendar, no tiene que haberlo. Simplemente es de corazón, y por eso Corintios lo repite. Dios ama al dador alegre. Y ese principio desde el principio mismo, Dios lo instituyó, porque no dijo para qué era. Ofrenden. Nosotros como cristianos sabemos que cada primer día de la semana hacemos eso. Y hablamos a la iglesia y le enseñamos a los hermanos y tratamos de alguna manera ablandar ese corazón para que ablanden ese bolsillo. Y hay que decirles que es que vamos a reparar esto, que es que vamos a hacer aquello, que es que necesitamos para la hermanita tal. A partir de hoy, hermanos, ¿por qué no hacemos algo diferente? Algo que salga de nuestro corazón sin que pidan, voluntariamente, sin un propósito específico, simplemente lo que Dios hizo, lo que Dios hizo. Y lo hizo con su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que en él crea tenga vida eterna. Realmente esa es una de las cosas más bellas que nos enseña la palabra.
El arca tenía tantos detalles y tanta pureza que Dios dijo, hay que hacerle unos aros para que nadie la toque, para que no vaya a suceder nada. Van a hacer unas aras y van a colocar unas varas a través del arca para que la puedan mover, nadie la toque. La impureza nuestra y la divinidad de Dios es tanta que no podía nadie tocar el arca. Sabemos, y cuando lleguemos quizás allá al libro de, cuando Samuel, en el libro de Samuel que relata lo que le pasó a Usa por haber tocado el arca, que murió de una manera inmediata por haberla tocado. No pensar él que quizás Dios era suficientemente poderoso para no dejarla caer. Sabemos que esto sucedió allí cuando los filisteos le entregan el arca a Abinadab. Y bueno, la transportan en animales cuando Dios hizo esas varas para que las transportaran de una manera física, de una manera humana. Entonces, hermanos, aquí hay muchas cosas que realmente el tiempo no da, pero hay demasiados detalles, muchísimos, llenos de detalles y detalles hermosos y valiosos que enseñan mucho nuestras vidas. Vamos a leer aquí un momentico en Hebreos. Hebreos 4. Dios quería siempre estar en medio de su pueblo. Dios quería que fuese el centro de todo. Y había muchos, solamente podía entrar el sumo sacerdote allí a ese lugar santísimo, allí a la presencia de Dios. Mucha riqueza, el arca, los querubines, la mesa, el pan, el candelero, la tapa, el mismo tabernáculo. Más adelante se construyó un lavatorio, un incensario, una cantidad de cosas. Parece que eso hacía una majestad y algo que complicaba quizás que el pueblo no pudiese llegar allí. Dios había ordenado que iba a estar allí en medio de ellos y que la presencia de él iba a estar allí con ellos. Hoy en día se nos presenta de una manera muy diferente. Y dice aquí en Hebreos, en el capítulo 4, Hebreos 4, el versículo 14, dice, por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. Ya podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios. Ya no hay sumos sacerdotes. No sé si en alguna parte del mundo estará el arca, estará la mesa, estará todos esos utensilios. De eso quizás haya algo por allí. No lo sé, no lo he investigado. Quizás no haya nada y solo quede el recuerdo. Quizás solo quede el recuerdo. Todas esas cosas ya desaparecieron porque ha llegado el sacrificio perfecto. Ha llegado el Hijo de Dios. Ha llegado Cristo Jesús, quien ha derramado su sangre, ha sido rociada y confiadamente sabemos que Él está en medio de nosotros porque los que habemos sido bautizados de Cristo Jesús estamos revestidos. Entonces, mis hermanos, sentámonos gozosos, sentámonos alegres, sentámonos orgullosos de ser hijos de Dios, que pese a tantas situaciones difíciles de nuestros antepasados, Él hizo el camino. Él hizo el camino para que llegásemos a Él. Entonces, este fin de semana que nos llega, recordemos siempre esto. Recordemos que ya esta cantidad de muebles y de cosas ya no tienen
Ya no cuentan, ya contaron para un pueblo definido. Ahora es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús que nos acerca al trono de Dios, donde Dios está en medio de nosotros, donde somos parte de su pueblo y donde confiadamente podemos sentirnos los hijos más privilegiados del mundo, los más orgullosos del mundo. Oremos, hermanos. Amado Dios, Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Padre Santo, por tantas cosas que le pediste a nuestros antepasados, por tantos detalles y por cada palabra que está escrita en este precioso libro, Padre, el libro de vida. Te pedimos, Padre, que nos bendiga de una manera muy especial, que podamos entender cómo hicieron ese pueblo de Dios, cómo hizo para llegar a ti, cómo tú llegaste a ellos y cómo llegas hoy en día a nosotros, donde nos permite entrar plenamente a tus atrios. Padre amado, sobre todo, permite que nosotros podamos tenerte a ti en el centro de nuestra vida, que es lo más valioso, Padre. Que tú seas el centro y el pilar de cada uno de los hermanos que en esta mañana me acompañan y de algunos que no se pudieron conectar, Padre. Gracias, Dios, por estar en medio de tu pueblo. Gracias, Dios, por estar en medio de tu iglesia santa. Gracias, Dios, porque tu Hijo la ha conquistado para nosotros y la tiene para nosotros. Bendito Dios por tu palabra. Te damos las gracias, te pedimos la bendición y que nos guardes en todo este largo fin de semana, Padre amado. Y es a través de Cristo Jesús que te oramos y te damos las gracias. Amén.